Eh, ok, aceptar. Hace unos 50 años, los que estudiaban un grado, es decir, un pregrado en Colombia, hacían casi una tesis doctoral. Hoy, hoy esa realidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque pues tampoco se trata de hacer un texto de 400, 500 páginas, sino que algo donde uno aprenda realmente a usar herramientas básicas para la investigación. Ya en el nivel de maestría, que es el trabajo de fin de máster, pues uno más o menos afina todo lo investigativo, lo relacionado a la metodología y a los instrumentos que uno debe usar. En el doctorado es donde uno se pone a prueba y tiene que hacer un diseño de investigación para poder, sobre todo en ciencias sociales, para poder obtener unos resultados adecuados, ¿no? Yo creo que tú puedes, ¿quieres que comparta o tú puedes compartir? No, comparte por favor la presentación. Okay. Vamos a ubicarnos, ¿Listo? ahí está la diapositiva central, que es digamos que la carátula de la universidad. ¿Podemos seguir, por favor? Claro. Aquí tenemos nuestra auxiliar. Muy bien, gracias. La próxima diapositiva, o bueno, yo creo que es un PDF, entonces podemos bajar. Acá. No estaba oyendo. Ok. Entonces, ¿cómo debe ser entonces? Un momento. Acá, ya mira. El otro, la próxima. Esta Dale. es una imagen bajada de la inteligencia artificial, obviamente, de San Buenaventura, que siempre ha sido representado con un libro, porque fue un académico, fue un teólogo místico, y escribió grandes obras, y por eso esta universidad lleva su nombre. Estamos bajo el patronazgo de San Buenaventura, que nació en Italia, y bueno, se codió con los grandes de la Edad Media como Santo Tomás. Sigamos. Esta es la referencia o el título principal de mi intervención, los conflictos metodológicos al momento de hacer o elaborar una tesis doctoral en ciencias humanas o sociales. Continuemos, por favor. Entonces nos encontramos aquí con los dos primeros conflictos metodológicos. Imagino que ustedes ya entienden, grosso modo, qué significa la palabra metodología, ¿no? Pues viene de una composición de palabras griegas que fundamentalmente significa orientarse por un buen camino, ¿no? Guiarse por el camino adecuado, correcto. Y aquí nos encontramos con el primer punto, que es la coherencia entre el paradigma y la metodología. Nosotros tenemos en la investigación social unos paradigmas, ¿no? Este tema de los paradigmas fue desarrollado por Thomas Kuhn por allá en los años 60 del siglo pasado. Y normalmente en ciencias sociales, por ahí hasta hace poco realmente, utilizábamos unos paradigmas que estaban relacionados con la hermenéutica, sobre todo con la interpretación. Y hoy por hoy, pues se le pide a los investigadores sociales, y especialmente a los antropólogos que utilicen investigación mixta. Pues vamos a ir leyendo y vamos haciendo nuestras propias anotaciones. Si ustedes tienen alguna pregunta al final, pues podré contestar. La elección entre enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos debe ser coherente con el marco teórico. Es decir, que lo primero que uno debe hacer al momento de realizar una tesis, tanto de maestría como de doctorado, es elegir un buen tema, por supuesto, y leerse un montón de documentos, especialmente de artículos científicos publicados en los últimos 5 años. Evidentemente que los libros clásicos sobre algún tema que uno elija, pues son fundamentales. Yo recuerdo haber estudiado algo por allá, vagamente, de antropología cultural, ¿no? Estudié antropología filosófica, pero antropología cultural. Y recuerdo cuando estudié a Carlos Castaneda. Por ejemplo, ese ya es un clásico, ¿no? De la literatura en antropología cultural. Pues esos clásicos también pueden abordarse, pero sobre todo artículos de revistas indexadas es lo que uno debe leer, ¿no? Y armarse un marco teórico fundamental que esté de acuerdo con los enfoques que uno vaya a elegir en su investigación. Aquí pongo como ejemplo que no es tan combinado un paradigma positivista si se tiene una metodología hermenéutica, porque el paradigma positivista
pues necesariamente requiere de un enfoque cuantitativo, claramente, ¿no? Y hay que mirar estadística, ¿no? Hay que utilizar aplicaciones que hagan análisis estadístico, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen el SPSS de análisis estadístico que se utiliza en psicología y también en educación, pero también se puede utilizar en cualquier tipo de investigación social. Entonces, si yo utilizo un paradigma positivista con una metodología hermenéutica, allí hay una incongruencia, eso es lo que se llama una incongruencia epistemológica. Por eso hay que saber orientar muy bien la tesis, ¿no? Y el trabajo que usted va a realizar. El diseño de investigación es fundamental, porque aunque tú puedas desarrollar gran parte de tu investigación con una metodología hermenéutica, en algún punto puedes usar metodología también cuantitativa. Por eso hoy por hoy los expertos dicen, oye, caramba, hay que utilizar metodología mixta como para darle un poco más de rigor, ¿no? Y de fundamentación epistemológica a las investigaciones. No obstante, insisto, no puedes combinar lo cualitativo con lo cuantitativo sin ninguna justificación. Hay que justificar muy bien por qué yo elijo tal metodología. Todo en ciencias sociales, ustedes lo saben perfectamente por sus cursos de metodología, debe estar absolutamente justificado. Hay una cosa que me ha tocado a mí aprender como a sangre y fuego, porque yo procedo de las ciencias humanas, específicamente de la filosofía y la teología, es hacer organizado, detallista, justificar cada decisión que tome. Esto es absolutamente relevante en las ciencias sociales. Cada decisión que ustedes vayan a tomar en sus investigaciones deben estar ampliamente justificadas, tanto teóricamente como también contextualmente, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes van a hacer una observación de contexto, ¿no? Una etnografía, tienen que justificar el sitio, ¿no? Tienen que justificar la población, tienen que justificar el género, etc. Segundo punto, la relación entre el marco teórico y la pregunta de investigación. Hay un hilo conductor, todo está absolutamente articulado, ¿no? Todo debe tener un hilo conductor, ¿no? De lo contrario, pues estaría floja la tesis. El desajuste entre la pregunta de investigación y la teoría seleccionada puede afectar la alienación, la alineación conceptual. Insisto, debemos partir de un marco teórico que puede ser una teoría general hasta llegar a lo específico y que concuerde claramente con la pregunta de investigación. Es fundamental garantizar coherencia entre teoría y objeto de estudio. Si ustedes van a investigar algo de antropología cultural, qué sé yo, el estilo de vida de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y terminan hablando sin proponérselo epistemológicamente de algo que Jorge es muy experto de la cocina caribeña, pues como que uno dice, bueno, ¿dónde están como los hilos conductores de esto, no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La pregunta debe estar muy bien alineada con el marco teórico. Un tercer punto que debemos destacar aquí es el conflicto entre la exhaustividad y la delimitación del tema. Nosotros tenemos como un deseo de abordar un problema en toda su complejidad, pero esto puede entrar en conflicto con la necesidad de delimitarlo para hacerlo un poco manejable. Normalmente en los primeros semestres pasa que hacemos algunos proyectos de investigación pequeños, nos metemos en semilleros de investigación y vaya que nos formulamos unos objetivos, pero grandísimos, y unos objetivos específicos que a veces como que no corresponden con el objetivo general y también son unos objetivos específicos enormes, ¿no? Y a veces queremos abordar con unos títulos rimbombantes, ¿no? Como de 4 o 5 líneas. No, entre más acortado esté el título y el problema, mucho mejor, ¿no? Como afirman algunos directores de tesis alemanes, tu tesis no cambiará el mundo, ¿no? A no ser que seas un genio, y esos genios, pues, digamos que son la excepción en la humanidad. Hay genios que se construyen, y la genialidad se construye con la disciplina, con la entrega, con el compromiso, con la pasión, teniendo objetivos claros de trabajo cada día. Por eso la tesis
no cambiará el mundo. Esto quizás lo propuso Marx por allá en el manifiesto comunista. Pero realmente no se trata de eso, ¿no? Se trata de ser humilde en un tema de investigación. Hay que ser muy humildes, muy sensatos y saber qué es lo que quiero de manera concreta y específica. Y a partir de lo concreto, pues puedo encontrar unos vasos comunicantes, puedo ampliar cierta información, pero como he dicho al principio, todo tiene que estar muy bien argumentado, con una buena base conceptual. De lo contrario, pues podríamos pecar de estar hablando de muchas cosas como que sin una hilación, sin una fluidez, sin una coherencia interna. Vamos al cuarto punto, que esta imagen, porque las mujeres investigan y a veces mucho mejor que nosotros, ¿no? El conflicto entre el diseño metodológico y la disponibilidad de datos o fuentes bibliográficas. Una tesis de maestría o doctoral tiene que contar con una bibliografía de calidad, mis queridos estudiantes de antropología. Entonces, dos cosas que uno tiene que hacer en principio es definir muy bien el problema que quiere investigar y lo segundo es que tienes que hacerte como un esquema bibliográfico importante, ¿no? A través de categorías. Eh, es decir, tienes que armarte una buena base bibliográfica. Dice, aquí voy a poner, en una casilla voy a meter todos los clásicos que voy a utilizar, en otra casilla voy a utilizar todos los artículos científicos que he encontrado. En otra casilla voy a encontrar todas las experiencias que ya más o menos han hablado de mi tema, pero que no abordan mi tema de esta manera, desde este ángulo. Así que hay que armarse una buena bibliografía de calidad. No se vale aquí entonces ciertas ediciones de los clásicos o ciertas revistas que no tienen indexación, que esto es muy importante en el ámbito científico. Es decir, que una revista tenga un soporte científico, que esté avalada por una comunidad científica. Ustedes saben, o yo no sé si lo saben, pero hay unas revistas que tienen unos artículos en Q1, Q2, Q3, hay otras revistas que están indexadas. Normalmente estas que tienen Q1, Q2, pues tienen que pagar para uno poder acceder a ese tipo de artículos o para uno como investigador poder publicar en ese tipo de revistas. Desafortunadamente hay que pagar, pero también está la ciencia abierta, ¿no? Donde hay revistas indexadas de muy buena calidad, donde uno puede publicar. En fin, eso depende mucho de los grupos de investigación y de uno mismo como investigador y de las acciones que uno realiza. Lo que es muy importante acá es que ustedes aprendan a seleccionar una buena bibliografía. Vamos a ver punto por punto a este respecto. Una cosa que es fundamental y que seguramente voy a tocar también más adelante es el conflicto con el idioma. Se refiere a la necesidad de acceder a fuentes bibliográficas en otras lenguas, principalmente en inglés. Ustedes tienen que 18, 19, 20, 21, 22, 23 y de pronto hay personas más grandes estudiando antropología, eso es normal y hasta loable y hay que aplaudir a todas las personas que decidan estudiar en esta vida. Pero hay que aprender inglés. Ojalá que todos los que estén ahí sentaditos sepan ya hablar inglés y tengan un nivel de inglés bastante alto. Vea, por ahí veo caras. No sé si... Pero mínimo, 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 a estas alturas de la vida nosotros debemos tener un B2 de inglés, ¿no? Un B2 de inglés, exactamente. Y si alguno tiene un C1, pues ya hay que aplaudirlo. Y un C2 que ya habla como un nativo, pues ya es una locura, ¿no? Pero ojalá, ojalá. Yo sé que tenemos, tenemos serios problemas en Colombia en ese ámbito, porque los colegios privados de alta gama, pues nos llevan una ventaja muy grande, sobre todo a los que hemos pasado por la educación pública. Aunque yo trabajo en una universidad privada, pues una universidad privada donde puede acceder gente de estrato 1, 2 y 3 hasta 4. Pero hay universidades y colegios de alta gama donde la formación bilingüe es importantísima. Entonces, ¿qué es lo que tiene después de salir uno del colegio de una universidad pública? Pues empeñarse o durante el proceso empeñarse a estudiar inglés, atacar el tipo para eso. Me cuesta a mí hacerlo, ¿no? Porque yo tengo que sostener unas 3 lenguas que he aprendido y no quiero dejarlas de aprender o de entender. Me manejo a veces con el francés, sobre todo mucho mejor con el francés que con el inglés. Casi todos los días intento escuchar podcasts en francés
y en inglés por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana para no olvidarlo. Y también en catalán, porque en Barcelona pues no solamente tenemos el castellano, sino también el catalán como lengua oficial. Así que fundamentalmente inglés. Y yo sé que la mayoría de los artículos científicos que salen hoy de las ciencias sociales están redactados en inglés. Y si ustedes quieren ser investigadores que tengan cierto impacto en la sociedad, no solamente colombiana, sino a nivel mundial, pues necesitan también escribir en inglés. Algo en lo cual yo todavía no lo he hecho, pero seguramente en algún momento tendré que hacerlo, ¿no? Segundo punto, acceso y manejo eficientes de bases de datos y repositorios virtuales, que encontramos hoy por hoy muchos repositorios. En todas las universidades, me imagino que en la Universidad de Magdalena hay bases de datos, porque todas las universidades tienen que comprar esas bases de datos. Tienen que hacer unos convenios con las instituciones que han organizado estas bases de datos. Verbigracia, Scopus, que es la más conocida, Web of Science, Justo, Sayol, Redalsi, Dialnet, Project Music, Google Scholar, Strangling Line, Tyler Francis Online, y hay muchas más bases de datos. Ustedes tienen que familiarizarse con la biblioteca. Me imagino que hay unas formaciones en la Universidad de Magdalena para el uso de estas bases de datos y también uno usar los operadores booleanos. Imagino que ustedes los conocen y los controlan para poder acotar la información que ustedes están buscando, ¿no? El tercer punto es el uso de herramientas computacionales para la gestión bibliográfica. Hoy por hoy hay una cantidad también de aplicaciones que uno puede usar. Es un poquito engorroso, yo tengo que reconocerlo. Por eso digo que uno tiene que ser muy disciplinado y muy organizado en las investigaciones de ciencias sociales hoy por hoy. Es fundamental contar con software especializado como Citavi, ¿no? Creo que hay otro, Zotero. Zotero también es muy famoso. Mendeley también es súper famoso. Para organizar archivos y gestionar documentos en PDF y acceder directamente a artículos en bases de datos. Aquí pongo como una sentencia final en este punto. El uso de fichas bibliográficas manuscritas ha quedado obsoleto. A no ser que ustedes sean demasiado meticulosos. Pero no es necesario. Para eso están estos software o aplicaciones donde uno puede ir ingresando esa información que uno requiere la gestión para la gestión bibliográfica. Vamos al punto quinto. Hay un conflicto entre el estilo académico y la claridad expositiva. Nosotros yo creo que en Colombia en general, y con todo el respeto que uno tiene que decir sobre estas cosas, a veces tenemos un sancocho mental, ¿no? Tenemos que ser organizados, estructurados, esquemáticos. Cuando salimos del colegio, nos hace falta muchas bases, ¿no? De organización mental de nuestras ideas. Yo recuerdo cuando trabajé en un colegio como rector que empecé en el último año a implementar el tema de la pedagogía conceptual en 10º y 11, porque es necesario que nosotros tengamos una estructura conceptual muy consolidada para que cuando lleguemos a la universidad, pues no cometamos tantas faltas de estructura de organización de textos en la escritura, ¿no? Los ensayos, etcétera. Pero tenemos una capacidad, y sobre todo esto se nos acusa mucho a los latinoamericanos de verborrea, ¿no? Y queremos hablar de algo y terminamos hablando de un millón de cosas, ¿no? Y hay que acotar, hay que organizar, bueno, todo esto que ya les he dicho muy bien. Se debe desarrollar claridad y simplicidad en la redacción, ¿no? Digo, nosotros no somos Gabriel García Márquez, no somos Jorge Luis Borges, ¿no? No somos, si estamos haciendo investigación social, debemos ser concretos, ¿no? Se debe desarrollar un estilo de escritura claro y preciso, sin divagar tanto, privilegiando frases más bien cortas y con sentido, así como párrafos concisos, porque si ustedes hacen párrafos de más de 10 renglones, incluso estoy exagerando ya, pues eso ya pierde, digamos que la concretez.
Segundo punto, la consistencia y rigor en una tesis, tanto de maestría como una tesis doctoral. Una tesis doctoral, por ejemplo, debe ser clara, coherente, robusta y al mismo tiempo sencilla en su exposición. Es decir, cuando yo digo que robusta, debe estar muy bien argumentada, muy bien documentada. Lo que yo les decía de la bibliografía es fundamental. Una base bibliográfica de calidad para que tenga una consistencia, ¿no? Y si ustedes van a hacer, insisto, investigación social y van a aplicar instrumentos donde normalmente en antropología hay que hacer trabajo de campo, pues hay que ser absolutamente riguroso con los instrumentos que uno utilice, ¿no? Y con el análisis de los resultados, y con la discusión, y con las conclusiones. O de lo contrario, no estaríamos haciendo ciencia social, sino que quizás podríamos manipular también por aquello de los sesgos, o por pura pereza no somos capaces de aplicar muy bien los instrumentos y y la investigación no va a ir muy bien. El uso del modo impersonal y de requisitos académicos. Se recomienda redactar de modo impersonal y asegurarse de cumplir con los requisitos de redacción académica establecidos por la universidad, incluyendo las normas de citación. Las universidades serias pues traen, digamos que traen apartados de explicación de cómo se debe citar. Normalmente en ciencias sociales se utilizan las normas de Chicago, la APA 7, y otro tipo de normas para la citación, y se debe respetar pues también como los formatos que tiene cada universidad para el desarrollo de las tesis. Uno no puede saltarse eso es formalismo y es importante cumplirlo, ¿no? ¿Qué es esto de que se recomienda redactar en modo impersonal? Pues, mis queridos estudiantes, a veces nosotros hemos tenido la osadía de redactar documentos, sobre todo documentos universitarios, tesis de pregrado, de maestría, incluso a veces en otro tiempo de doctorado, en primera persona. Eso no está bien visto. No se puede redactar en primera persona, a no ser que ustedes hagan una investigación de campo y con grabadoras en mano ustedes escuchen testimonios de personas y allí se respeta el testimonio de la persona si está narrando en primera persona o en plural. Pero no podemos escribir nosotros en primera persona o en plural, porque esto no es literatura, esto no es una novela, esto es ciencia, ¿no? Estamos haciendo ciencia social. Entonces se les recomienda a todos los estudiantes que utilicen el modo impersonal. Por ejemplo, allí utilicé una frase de modo impersonal. Se recomienda que, se considera que, ¿no? Se piensa que, nunca decir yo considero, yo pienso, porque eso pues, es decir, nosotros no somos la panacea, ni vamos a descubrir lo último frente al problema que estamos investigando. Nosotros debemos proceder de manera humilde, de manera sencilla, pero con mucho rigor. Vamos al sexto punto, el conflicto entre la originalidad y la revisión de la literatura. Una tesis doctoral no debe reducirse a un comentario extenso sobre un autor o un problema, porque no se trata de eso tampoco, eso no es una tesis doctoral. Que nos puede pasar, sobre todo este problemita es de nosotros los que hemos estudiado ciencias humanas, que creemos que hacer un trabajo es hablar ampliamente sobre un autor. No, no necesariamente. Si tú quieres ampliar, hacer un comentario sobre la filosofía de Heidegger, de Nietzsche, de Gadamer o de cualquier filósofo que ustedes quieran, pues eso es otra cosa, eso es otro enfoque, pero al momento de realizar una tesis doctoral no vas a hacer un comentario extenso, a pesar de utilizar unos marcos de referencia específicos, ¿no? Y eso es otra ganancia quizás de las ciencias sociales, que no se detienen exclusivamente en un autor, sino que indagan varias posiciones. Y tampoco no vas a hablar ampliamente, un comentario extensísimo sobre un problema en un marco teórico, porque se vuelve también muy aburrido y puedes enfocarlo a uno del diseño de investigación como tal. El segundo punto, a diferencia de una tesis de maestría o pregrado, una tesis doctoral debe demostrar un nivel de originalidad, evidenciando el aporte personal del investigador como una contribución relevante al ámbito académico.
Cada uno de... Por eso hay que leer mucho. Al momento de hacer una tesis, lo más importante es leer muchísimo, ¿no? Si ustedes tienen una inquietud en su corazón o una inquietud conceptual, y con esto me refiero a una cosa teórica y práctica a la vez también, pues tienen que leer muchísimo, ¿no? Esto es muy importante para tratar de encontrar aquello que otros no han dicho, ¿no? Aquello original que quizás otros no han dicho. Que mucha gente ha hablado de la cocina, ¿no? En la costa Caribe, ¿no? Desde la literatura, qué sé yo, han hecho análisis quizás antropológicos. Pero lo que encontró Jorge también es una vena, un vaso que ha comunicado de manera especial y original ese gran problema, ¿no? Esa tensión entre culinaria y gastronomía, por ejemplo, que es lo que yo he percibido, analizado de las discusiones que tiene Jorge alrededor de la comida, que me parecen absolutamente interesantes y que yo personalmente desconozco. Hay que redactar una tesis doctoral y esto requiere desarrollar una mirada crítica y aguda para identificar aspectos que otros han pasado por alto. ¿Sí? Sí, sí, esto lo hacen los filósofos y lo hace un investigador social. Yo a veces me aterro porque como he estudiado un máster en educación y ahí estoy en un doctorado en educación también, aparte estoy haciendo también un tema de humanidades, y cómo le dan la vuelta a la torta, ¿no? Hay un problema y entonces un investigador lo ve de una manera y otro lo ve de otra manera, y sobre eso pueden construir un artículo, o sobre eso hacen libros, ¿no? Hay que mirar, hay que ser muy analítico, ¿no? Hay que mirar un problema y tratar de mirar sus posibles, analizar, perdón, sus posibles variantes, como para que ustedes eh, entiendan más o menos qué es esto de una mirada crítica y aguda, y también esto que yo les decía anteriormente, tratar de examinar lo original que ustedes quieren plantear, ¿no? Eso en ciencias sociales es muy rico. Ahí está, ustedes tienen que hacer una revisión. Sigamos, dicen, siguiente. Séptimo punto, el conflicto entre la interpretación de los datos y la neutralidad del investigador. Ojo, esto es un problema muy serio. Incluso investigadores importantes han cometido errores en la historia, ¿no? Pues en el siglo, a principios del siglo XX, un famoso, me imagino que era antropólogo, que se dedicó a investigar sobre los cráneos y las diferencias entre los occidentales y los africanos. Se metió en un lío tremendo, además porque eso estaba fomentando un racismo impresionante en esa Alemania complicada y compleja de principios del siglo XX, ¿no? Eso llevó a que, por ejemplo, ellos estaban colonizando una parte de Sudáfrica y empezaban a asesinar a comunidades allí que estaban presentes, ¿no? Y como hubo unas masacres, entonces este investigador pues iba detrás de los cráneos para hacer unos... Ah, me río, pero es realmente de los cabroso que es el asunto, ¿no? Hacía unas mediciones, es decir, le implicó un carácter subjetivo a eso y lo llevó a unas conclusiones cerradas. Cualquier conclusión de ese tipo puede acabar una carrera académica e investigativa. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. La subjetividad del investigador puede influir en la interpretación de los datos y comprometer la objetividad. Es fundamental diferenciar con claridad lo que otros afirman de la propia postura personal. Cuando uno se dedica a hacer investigación social, tiene que dejar de lado los sentimientos, ¿no? Y aplicarse muy bien a su diseño de investigación, aplicar muy bien los instrumentos, siendo objetivo, siendo, aunque los que se han dedicado a teorizar dicen que siempre tenemos sesgos epistemológicos, eso puede ser cierto, pero el sesgo epistemológico no puede superarme. Si me supera, entonces esta investigación no sirve para nada. Si bien la interpretación es esencial, claramente hay que interpretar datos
Debe ser reflexiva y estar debidamente argumentada, sustentada. Y insisto, hay que saber buscar las fuentes. Hay fuentes engañosas, hay fuentes que te van a orientar por un camino errado. Un investigador con una postura ideológica rígida podría sesgar los datos para ajustarlos a sus hipótesis. Es lo que estaba tratando de explicar con este antropólogo alemán. Es importante evitar que las emociones o convicciones personales influyan en las conclusiones de sus trabajos. Yo sé que ustedes van a realizar un pequeño trabajo cuando se gradúen como antropólogos, pero hay que dejar de lado eso, ¿no? Las emociones y las convicciones personales e intentar ser muy objetivos. Vamos al octavo. Hay un conflicto entre el tiempo disponible y la profundidad del análisis. Pues en Colombia yo creo que tenemos un problema con el tema de los tiempos, no, de manera general también en el mundo occidental, ¿no? Que estamos estudiando, yo no sé cuántos semestres son allá en la Universidad de Magdalena, si son 8 o 10 semestres, y en el último año queremos reventar con ese trabajo de grado, ¿cierto? Es más o menos lo que he observado también en ciencias humanas. Y a veces por la presión por cumplir los plazos podemos limitar la capacidad de análisis profundo. Entonces damos brochazos por encima de los marcos teóricos. Cuando lo que debemos hacer es dedicarnos en el último año es a explorar, a leer muchísimo y a construir unos relatos teóricos bien armados, bien fundamentados. Se debe trazar un cronograma de trabajo, ¿no? Y ser muy conscientes de eso. Mira que yo mismo he pecado mucho con ese tema, sobre todo en la tesis de educación. Porque a veces uno quiere empezar a investigar sin un cronograma. Hay que hacerse un cronograma de trabajo. Y hay que respetar ese cronograma de trabajo. Por favor, se los pido, hagan un cronograma de trabajo e intenten ajustarse a ese cronograma de trabajo, respetar al máximo los plazos y las fechas. Si ustedes saben, por ejemplo, que en octavo tienen que entregar ya el proyecto, pues empiecen desde séptimo, ¿no? En séptimo semestre armarse ya un cronograma de trabajo y a buscar la información necesaria. Ojo con esto, que es muy importante. O si no, pues es como ese estudiante de la Universidad Nacional que lleva como 30 y pico años y no se ha podido graduar, porque nunca concreta nada y ahí va aplazando sus cursos, me imagino que su proyecto de grado, etcétera. Noveno punto. El conflicto entre el director de tesis y la autonomía del investigador. Que esto suele pasar. Hace poco me encontré con una señora que me dijo, mi sobrina, que ya había hecho como una exposición de su tesis doctoral, le habían hecho unas recomendaciones y hizo las aclaraciones pertinentes, la actualizó, etcétera, y fue a sustentar otra vez y el director de tesis le volvió a tumbar la tesis doctoral. A veces con razones justas y a veces también por situaciones personales, desafortunadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que hacer match académico. Siempre conviene escoger bien al director de tesis y establecer como un entendimiento académico, ¿no? Y respetarse el uno al otro, ¿no? Hay un consejo, ustedes no me piden un consejo, pero bueno, ahí gratis se lo doy. El tesista no puede ser amigo personal del director de tesis. Eso quizás viene para momentos posteriores, pero en el momento de la elaboración de la tesis o de la monografía o del trabajo de fin de máster, o como se llame, se debe salvaguardar la neutralidad y el profesionalismo de trabajo de ambas partes. Eso es lo que se llama ética profesional. Si más adelante se vuelven colegas, pues pueden encontrar afinidades, ¿no? De investigación, por ejemplo, o todo tipo de cosas, ¿no? Pero incluso siendo colegas, se debe respetar también la ética profesional. Décimo, el conflicto entre los criterios institucionales y las exigencias del campo de estudio. Las normativas de la universidad pueden entrar en conflicto con los requerimientos metodológicos de una disciplina. Por eso es muy importante, imagino yo que esto está aplicando incluso para trabajos de pregrado, para todo tipo de investigación que se haga en la universidad,
los comités de bioética. Nuestros proyectos de investigación social, deben ser analizados, deben pasar por unos filtros. Y sobre todo, el más importante, el filtro de los comités de bioética. Porque si tú vas a hacer una investigación experimental donde vas a trabajar con seres humanos o con animales, es un asunto delicado, muy delicado. Entonces, hay que obedecer las normativas de la universidad, ¿no? Otro ejemplo, un departamento que impone un formato tradicional puede dificultar la aplicación de un enfoque más experimental cuando el campo de estudio lo exige. Sí, puede hacer que un profesor sea muy tradicional en sus enfoques, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que revisar siempre el enfoque que nosotros le estamos dando a la investigación. Ustedes saben que hay, grosso modo, como tres tipos de investigaciones. Está la investigación básica, está la investigación cuasi experimental y la investigación experimental. Entonces uno tiene que saber cuál es su enfoque, ¿no? Y si se adapta a las normativas de la universidad también. Si tú vas a una facultad de ciencias humanas y allá son muy clásicos, pues hombre, hay que respetar también las normativas de la universidad. Es fundamental conocer y respetar las exigencias institucionales en cuanto a los aspectos formales y metodológicos de la tesis. Ya lo dije, seguramente si ustedes exploran la página web de la Universidad del Magdalena van a encontrar todo lo normativo, todo lo que tiene que ver con los aspectos formales y metodológicos de la elaboración de una tesis. Eso no lo tienen que dar por descontado, aunque tengan un profesor de metodología de la investigación. Cada universidad pues intenta como que encuadrar todo para que cada profesor no haga lo que se le dé la gana también, que se invente cosas que no están organizadas institucionalmente. Comprender el reglamento y ajustarse a los lineamientos garantizará la validez del trabajo académico. Fíjense bien que yo tengo un amigo que estudia un doctorado en Alemania y esta gente tiene formatos para todo. Son absolutamente meticulosos y rigurosos en la aplicación de esos formatos. Y uno no se puede salir de ahí. Y yo que más o menos los he visto, yo les encuentro mucho sentido y mucha lógica a esa reglamentación de la universidad donde estudia mi compañero. 11. Conflicto con la comunidad doctoranda. Es fundamental formar parte y participar activamente en los coloquios doctorales o en los coloquios de maestría o en los seminarios de investigación, así como intercambiar ideas y experiencias con colegas que se encuentren en la misma etapa de investigación. A ver, si ustedes van a hacer una maestría, permanentemente el profesor los va a invitar a seminarios, a coloquios, a congresos. Ustedes mismos que están estudiando su grado o pregrado en antropología, este espacio que es denominado una masterclass, el profesor Jorge los invita, e invita a unos profesionales para que expliquen o desarrollen un tema de manera particular. Entonces uno no puede entrar en conflicto con eso. Uno tiene que ir a los seminarios. Y es más, uno tiene que participar en los seminarios, en los coloquios, en este tipo de actividades. Es fundamental. Si tú quieres crecer académicamente y hacer relaciones también académicas e interinstitucionales, es la única manera. Es la única manera. En Alemania utilizan la metodología también del masterclass. Traen un experto que habla sobre un tema específico y después hacen como unas actividades, unos talleres. Pero también está el seminario alemán. La primera universidad que aplicó la metodología del seminario alemán fue la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, a través de la Facultad de Filosofía. Y eso dio y sigue dando unos frutos muy importantes para la investigación, sobre todo en ciencias humanas. Asimismo, es recomendable asistir a eventos académicos, ya lo estaba explicando aquí. Hay que ir a los congresos, hay que ir a los congresos, hay que ir a los simposios, tanto de temáticas afines como de áreas relacionadas. Esto permite al investigador mantenerse actualizado en métodos, tendencias y posturas académicas. No vayamos a ir a los congresos, a este tipo de actividades para estar con el teléfono todo el tiempo, porque o si no, uno no va a seguir el hilo conductor ni va a hacer relaciones. Tenemos que enriquecernos de
de las diversas perspectivas que encontramos en estos eventos y fortaleciendo nuestro propio trabajo. Vamos al siguiente punto, que hay unos conflictos personales. Hay conflictos metodológicos y personales al momento de la escritura de una tesis doctoral. Los personales son muchos. Pueden llamarse también conflictos metodológicos. Vamos a eso. Voy a leer estos conflictos personales que aparecen en todos los procesos de nuestra vida. Siento error y aburrimiento. Esto lo saqué yo de un libro. Me deprimo cuando pienso que tengo que escribir. Me desanimo porque siento que no ha llevado a cabo suficiente investigación para empezar a escribir. Me divierto al principio, pero odio revisar el texto. Me agrada revisar, pero odio terminar el primer borrador. Mi tutor es tan crítico que cuando pienso en escribir me siento incapaz. Siento que hay reglas que todo el mundo conoce menos yo. Esas cosas me han pasado a mí. Quiero posponer el trabajo cada vez que pienso en cuánto tengo que escribir y qué poco he escrito. Me siento avergonzado de mis habilidades de redacción. Quisiera que mis habilidades de lenguaje fueran mejores. Siento que si la gente leyera lo que escribiera, sabrían qué tonto soy. Siento que escribo durante horas y tengo tan poco que mostrar. Paso tanto tiempo criticando los textos de mis estudiantes que me cierro cuando llego al mío. Pienso que en una buena idea y luego siento que una neblina baja sobre mí. Eso nos pasa a todos. Cuando pienso sobre el hecho de que mi carrera entera depende de publicar, me siento completamente paralizado. Siento la confianza de que puedo hacer cualquier cosa si solo pudiera levantarme de la cama. Esto de que siento que mi carrera entera depende de publicar, pues es la, digamos, entre comillas, la pesadilla de todos los docentes universitarios. Tenemos que publicar. Tenemos que publicar, de lo contrario, pues no se nos tiene mucho en cuenta hoy por hoy, si no publicamos, si no estamos haciendo investigación, desde el punto de vista académico y disciplinar, pero también desde el punto de vista administrativo. Si ustedes quieren mejorar sus sueldos, necesitan demostrar que han publicado, que tienen buen nivel de inglés, etc. A ver, el tema de la redacción, ¿ustedes no creen que por tener hoy todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, ustedes van a mejorar su redacción? Esto te puede organizar ciertas cosas de ortografía y de estilo, pero eso no quiere decir necesariamente que vas a armar una tesis doctoral con una aplicación. Jamás en la vida, ni siquiera una tesis de grado ni de maestría o un trabajo de fin de máster. Jamás en la vida. Entre otras cosas porque uno tiene que desconfiar de las inteligencias artificiales porque no están del todo afinadas con la búsqueda de la información y te arrojan datos que no son verdaderos. Ojo con la bibliografía que arrojan las inteligencias artificiales. Todas esas aplicaciones chinas o el ChatGPT. Ojo con eso. Presten mucha atención. Ustedes por eso deben armarse un esquema, ir escribiendo. Lo que sí pueden hacer de vez en cuando es pedirle a la inteligencia artificial que les corrija la ortografía. Eso sí que lo pueden hacer, pero hacerle la tesis, jamás. El trabajo, jamás lo pueden hacer. Jamás de la vida. Es más, si ustedes van a citar algo de una inteligencia artificial, pues tienen que ponerlo. Yo creo que hoy por hoy todas las universidades tienen disposiciones a ese propósito. La tesis de doctorado es el ingreso a la adultez académica. Con una tesis de doctorado no se acaba mi vida académica. Empieza. No es que los roles hoy por hoy han cambiado mucho en el mundo de la investigación. Antes como que uno alcanzaba una madurez, ¿no? Se creía ya como muy importante porque había obtenido una tesis doctoral o un grado de doctor. Pero apenas empieza la investigación. Después de que uno se gradúa, pues allí empieza lo más importante, que es empezar a investigar realmente y empezar a publicar cosas con objetividad y que le sirvan a la sociedad también. Si ustedes algún día quieren aplicar esto, yo lo agregué también como colofón de esta intervención.
Si ustedes quieren algún día aplicar a estudiar al extranjero, hay muchas ofertas, hay muchas becas, ¿no? Está, está el DAAD, ¿no? Que son estas instituciones alemanas que ofrecen becas, pero también la Iglesia Católica Alemana ofrece unas becas a través del CAD, que es KAAD. O sea, las fundaciones españolas, la Fundación Carolina. Allá mismo todas las universidades tienen sistema de becas, ¿no? Los estados europeos tienen becas. Aquí también, ¿no? Uno puede investigar y hay unas becas. Cada institución tiene unas becas de todo tipo de becas, ¿no? Ojalá en los Estados Unidos hay unas fundaciones que ofrecen unas becas a estudiantes que han demostrado una trayectoria académica sólida y fuerte. Entonces, si ustedes quieren aplicar a unos estudios de maestría o doctorado fuera de Colombia, ustedes se van a encontrar con unos conflictos también de adaptación al medio. Yo lo padecí y mucha gente que va a estudiar al extranjero lo padece. Así como abuelo de pájaro, cuando yo salí de Colombia, el primer país que visité en Europa fue Francia. Y el choque fue impresionante, impresionante. Me demoré 2 años para poder hablar bien francés, 2 años, consagrados día y noche a aprender francés. Cuando terminé el primer año de lengua francesa, empecé a estudiar mi máster en filosofía. Eso es un trauma, pero uno tiene que afrontarlo, uno tiene que comprometerse. Y aparte, pues, todos los temas de la cultura. Y algo que casi que no experimentamos aquí en Colombia, hay una burocracia administrativa y unos trámites académicos que a veces lo desbordan a uno, ¿no? También viví en España, pues eso les decía en Barcelona, y para poder sacar el NIE, y para poderlo renovar, sobre todo para poderlo renovar, eso es como pasar por el purgatorio. Son como 6 meses intentándolo hacer, ¿no? O para sacar una cita. Es duro, es duro. Entonces hay una burocracia administrativa, hay un sistema que uno tiene que comprender. Hay muchos trámites para la inscripción de cualquier cosa, incluso para la aprobación del proyecto de defensa de la tesis. Uno tiene que hacer todo un trámite. Hay procesos administrativos lentos que retrasan la investigación también. Hay normativas confusas o cambiantes que dificultan la planificación del trabajo. Hay dificultades en la obtención de financiamiento o de becas. Eso no es tan natural, ¿no? Pero hay que comprometerse con eso. Segundo, hay una dinámica interpersonal y cultural y de cultura académica. Y yo a veces iba como a esos eventos que organizaba la Facultad de Filosofía en el Instituto Católico de París. Y no me sentía conectado. A uno le suele pasar eso en Europa. Diferencias en la mentalidad, en el carácter de los docentes, de las personas, de los directores de tesis o compañeros de investigación, que uno realmente no era amigo de ellos. Uno los saludaba y después quizás algo pequeño se hacía, pero uno no podía profundizar en esas relaciones. Profundizar una relación allá exige muchos años, muchos años de conocimiento de la cultura. Hay ambientes académicos competitivos que pueden generar tensión o desmotivación. Claro, claro, porque en Europa, en Francia, en Barcelona estudia gente de todas partes del mundo, gente muy competitiva, muy competitiva. Entonces uno tiene que entrar a competir con ellos. Falta de comunicación efectiva con el director de la tesis o comité evaluador. Eso suele pasar. Yo he estado con los jurados y hay unos que son muy duros, muy exigentes, que lo intimidan a uno. Hay una sensación de aislamiento en un entorno donde el investigador no se siente parte de la comunidad académica. Eso es duro, eso es duro. Entonces uno tiene que aprender a confrontarse con esa realidad y tiene que sobrellevarla y tiene que superarla también. Tercer punto, uno tiene que hacer una adaptación al clima y a la infraestructura, sobre todo al clima. ¿Ustedes se imaginan yendo a Canadá a estudiar con esas estaciones tan marcadas y tan fuertes, sobre todo en la época de invierno? Es durísimo. Y uno como colombiano y ustedes como caribeños no están acostumbrados a eso. Es un proceso de adaptación muy difícil, muy compleja, que demanda años de adaptación y mucha paciencia.
los cambios en el clima que pueden afectar el bienestar y la productividad. Por ejemplo, en invierno la gente se deprime. El frío extremo genera eso, una depresión, y además porque uno no recibe el sol permanentemente, la vitamina C necesaria para el cuerpo. O también el calor excesivo, que eso también es un problema. En España el calor en verano es impresionante, o la humedad, en otros casos. Falta de espacios adecuados para la investigación y la escritura. Bibliotecas con horarios limitados. Bueno, en Francia y en España yo creo que son privilegiados con eso, pero en Colombia son más limitados. Necesitamos más bibliotecas con horarios extendidos. Bibliotecas públicas en buen estado. Problemas de transporte o dificultades para acceder a recursos físicos de la universidad. Insisto, en Europa este no es tanto el problema, porque por fortuna pues hay un buen sistema de transporte en las grandes ciudades, pero aquí en Colombia es una pesadilla. El cuarto, las exigencias culturales y sociales, la adaptación a nuevas normas de convivencia en un país o ciudad diferente. Yo recuerdo una vez que estaba en un tren entre Versalles y París y recibí una llamada de mi mamá y estaba hablando y una señora me regañó. Uno no puede hablar porque la gente está acostumbrada al silencio. Hay unos patanes que lo hacen. Evidentemente hay gente que es inculta, pero uno tiene que aprender a leer esos códigos culturales. Hay una dificultad para compatibilizar las expectativas familiares con la carga académica. Si ustedes son casados o si tienen su familia aquí, a veces es complejo, ¿no? Hay diferencias en el idioma o en las formas de comunicación académica y social. Les decía, llegué a vivir a Barcelona. Yo dije, no, pues aquí solamente castellano. ¿Qué va? Tuve que aprender catalán. Uno tiene que adaptarse también a estos contextos lingüísticos y allí sí o sí hay que aprender catalán porque todas las universidades te bombardean información mayoritariamente en catalán. Y muchas veces la gente misma te habla en catalán, aunque todo el mundo hable castellano, en Barcelona. El quinto punto es el impacto en la vida personal y emocional. Hay un estrés derivado de la necesidad de adaptarse a un entorno con normas distintas. Ojo, hay que cumplir con las normas. No hay que ser gamines donde uno va. Hay que ser respetuosos de la ley, ¿no? Hay que aprender a leer los códigos de cada cultura. Hay una, hay una falta de apoyo emocional debido a la distancia a veces con familiares y amigos. Y hay cambios en la rutina diaria que afectan la salud física y mental. El tema de la alimentación en España. A ver, o en Europa se desayuna cualquier cosa, ¿no? En España tú almuerzas a las 2 de la tarde y cenas a las 9 de la noche. Nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, hay unos cambios en la rutina diaria que afectan la salud física y mental. Eso es evidente. Los cambios de temperatura, de cultura, de temperamento, eso cambia nuestra rutina diaria. Y yo creo que por ahí podemos dejar. Hemos hablado casi una hora y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues la puedo contestar. Muchas gracias por escucharme y espero que estas ideas, alguna de ellas ustedes la hayan retomado y la puedan aplicar en su vida académica y en su vida personal. Muy amable, gracias, profesor Julián. Ha sido muy ilustrativo y consistía básicamente en eso, en saber cuáles son las diferentes conflictividades que se dan al momento del abordaje de las investigaciones, sobre todo de las ciencias sociales y humanas. Entonces, los chicos quieren preguntar alguna inquietud o algo. Hágale, ahí está. Está cerca. Profe, un gusto, mi nombre es Diego Vizcaíno, estudiante de profe. Voy a hacer dos preguntas en la medida de lo posible. Una, ¿cuál considera usted que son como esos elementos que diferencian las tesis de pregrado y doctorado? Es decir, lo principal que usted dice que uno constituye a la otra. Esa lo pregunto desde que algunas veces cuando nosotros estamos en pro a realizar nuestras tesis de pregrado, algunos profesores nos suelen decir, no, eso tiene matiz de tesis de maestría, de tesis de doctorado. Entonces nos dicen el comentario, pero no nos suelen
explicar muy bien cuál es la limitante que uno debe hacer cada vez que hace una de sus tesis. Digamos, hasta aquí llega la tesis de pregrado, hasta aquí llega la tesis de maestría, hasta aquí llega la de doctorado. Y la segunda pregunta va de la mano de la originalidad. ¿No considera usted que buscar demasiado una originalidad en un trabajo de tesis doctoral, que dijo usted que también era esencial, puede llegar a un conflicto con las bases de datos? Me refiero, si yo quiero hacer un trabajo que es 100% original, que nunca has hablado, entonces, ¿cómo voy a acceder a esa información de antecedentes que son tan necesarios y rigurosos en la academia para llegar a ellos? Gracias. Muy buenas preguntas. Muy bien, excelente. Es que en Colombia creo que a todos le decimos tesis, entonces tenemos ahí como un conflicto epistemológico que debería ser como más aclarado. De pronto yo no tengo los documentos en las manos, si de pronto hay algún documento que explique las diferencias entre un trabajo de pregrado, de maestría y de doctorado. Yo como lo veo más o menos como lo entendí en Europa, ¿no? Que en ciencias humanas uno hace como una suerte de bachillerato. Entonces, si tú eliges, por ejemplo, un autor, un problema específico, pues explicas casi de manera relativamente profunda eso, pero no significa que hagas un uso exhaustivo de fuentes de investigación, ¿no? Yo no sé la exigencia que tienen allí en el, en el programa de antropología. De pronto te dicen, utiliza un instrumento, ¿no? Porque estás empezando en el mundo de la investigación. Es decir, como que apenas como estás dando los primeros pasos, no, los profesores no van a ser absolutamente exigentes y rigurosos en el diseño de investigación que tú planteas. En el campo en el que yo más me he movido, que es la filosofía, pues uno hace más bien como un comentario, ¿no? Un trabajo monográfico, llamamos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Y en España y en Francia también, a los trabajos de maestría no se les llama tesis de maestría, se les llama, en España se llama trabajo de fin de máster, ¿no? Donde tú tienes ya unas herramientas porque has estudiado unos cursos de metodología de la investigación, incluso desde el pregrado, y aplicas casi que por entero esos instrumentos, ¿no? Y haces una investigación con cierta profundidad, ¿no? En París, yo recuerdo cuando estudié el máster, yo tuve que hacer en el año 1 y año 2 del máster, porque eran 2 años, una cosa que se llama memoir, que es un trabajo realmente que coges a un autor y trabajas y te dan un número de páginas. Te dicen, primer año 60 páginas, segundo año 80 páginas. Entonces son trabajos más bien cortos, ¿no? Sin mucha densidad, sin mucho aparato crítico. En cambio, una tesis doctoral pues requiere ya un manejo más fuerte de lo que yo decía de fuentes, de bases de datos. Tienes que tener un aparato crítico muy bien consolidado, un diseño de investigación ya, un aparato conceptual. Hay que tener un desarrollo más sólido, ¿no? Más consistente, más fuerte, que uno diga, bueno, esto sí realmente es una tesis doctoral, que se le note a uno madurez, porque ciertamente también es como una graduación. Si tú coges un texto que hayas escrito en primer semestre y un texto ahora en sexto semestre, uno nota un progreso y así pasa en la medida que uno va avanzando en los grados. Una cosa es cuando uno hace su trabajo de grado para graduarse de antropólogo, otra cosa es cuando hace el trabajo de fin de máster, uno se da cuenta, hay unos vacíos allí que va perfeccionando en el trabajo de fin de máster. Y ya en el doctorado se supone que uno maneja todas las herramientas metodológicas para llevar a cabo una buena investigación. Que tú conoces qué es metodología cualitativa, qué es metodología cuantitativa, que tú sabes que es metodología mixta, que tú sabes aplicar los instrumentos, eh, que tú logras hacer lo más objetivamente posible. Yo creo que esto va como por grados, ¿no? Eso lo plantea quizás San Buenaventura, ¿no? El ascenso va por grados, ¿no? Y el grado de doctor es el más sublime, el más profundo, el de mayor eh, madurez intelectual, por decirlo de algún modo. Son como las explicaciones que yo podría dar. Los franceses creo que tienen más claridad sobre esto a nivel metodológico. Y a mí lo que me gusta de la formación francesa, aunque hoy por hoy está muy cuestionada también,
es que en el bachillerato, desde el bachillerato, te enseñan a ti a hacer disertaciones, de tal manera que tú entras a la universidad y ya sabes hacer una disertación filosófica, que es más o menos lo que uno tendría que hacer en una tesis doctoral, una disertación filosófica absolutamente profunda, pero en ciencias sociales tú tienes que ser el mayor experto de un tema, antropología cultural, de un tema de la antropología cultural, no sé, ¿no? El análisis de una comunidad indígena, que no estoy hablando de John Borrador porque no estudio antropología. Eso es lo que yo puedo decir con relación a la segunda pregunta acerca de la originalidad. Pues es que eso tiene unos matices, diría yo, ¿no? No se trata de ser absolutamente original. Bueno, hay personas que quieren ser originales a como dé lugar e intentan buscar, digamos que los instrumentos y las fuentes para sustentar. Y logran hacer una tesis, pues, absolutamente brillante, ¿no? Digamos que eso cae en el ámbito de los genios. Yo no sé si nosotros seremos genios, ¿no? A la usanza de, de Albert Einstein, ¿no? De su tesis doctoral, pues, fue prácticamente lo que lo llevó a ganar el premio Nobel de física. Entonces, esta originalidad, así como transparente, prístina, no es tan fácil. Pero sí, digamos que hay unos matices de esa originalidad que uno puede encontrar. Por ejemplo, por ejemplo, esto no es para nada absolutamente original, pero yo veo aquí una falencia en la Facultad de Educación que no hay un desarrollo de la competencia investigativa, ¿no? Entonces yo detecté ese problema y por ahí me estoy metiendo para armar el diseño de investigación que estoy armando con esta Facultad de Educación. Ellos de hecho, yo creo que tienen unas falencias en la aplicación de metodología tanto cualitativa como cuantitativa, incluso en la aplicación de estas dos. Entonces, yo veo que hay unos problemas metodológicos, hay un problema con la investigación educativa en la facultad. Entonces, lo que yo quiero analizar allí es el desarrollo de la competencia investigativa, pero concretamente en dónde, sí, los profesores que hacen un máster en investigación, que normalmente es gente que viene del área rural, entonces tiene muchas falencias en eso. Entonces, por ahí soy un poquito original, un poquitín original. Otra cosa, otra cosa. Yo estoy haciendo una tesis en humanidades y, por ejemplo, Gianni Bátimo ha pensado el problema de la iglesia y otros filósofos han hablado del problema de la religión y del cristianismo en Gianni Bátimo, pero no se han metido con los análisis que hace Gianni Bátimo alrededor de la iglesia. Yo me he metido por ahí, yo he visto ahí como una ventanita, yo me he metido por ahí. No es una cosa absolutamente original, ¿no? ni súper novedosa, pero sí en el pensamiento de Gianni Bátimo. Y por eso el director de mi tesis ha avalado mi hipótesis. Y estoy en eso. Así que también depende de cómo nosotros analicemos el tema de la originalidad, ¿no? Y los diálogos que uno tenga con el director de la tesis. Si el director de la tesis te avale la hipótesis que tú estás planteando, pues muy interesante, muy interesante. Y si te dice, oye, tú estás abarcando una cosa que nunca nadie en la vida lo ha hecho, pues aún más interesante. Mm. Bueno, por ahí puedo responder más o menos esas dos preguntas. ¿Ya tienen un nivel de B2 de inglés, por lo menos? Hay que escribir impersonalmente. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa, también estudiante de antropología. Me hizo mucho ruido cuando usted decía que hay que escribir de manera impersonal. Yo suelo escribir de manera muy personal en mis ensayos y textos. Y de hecho, mi tema de investigación para optar como modalidad de grado, no me gusta decir que es etnografía, pero sí yo lo enfoco más como una autoetnografía, porque estoy inmiscuida dentro del grupo en el cual estoy haciendo pues, el análisis
Entonces sí me hace mucho ruido ese tema de que hay que escribir muy impersonal. Para mí sería un reto realmente hacerlo. Bueno, dado por ahí hay una maestría que me está sonando mucho, quiero hacerla, entonces sería como un reto bastante grande. Bueno, es que se puede discutir, ¿no? Se puede discutir eso, pero en general los especialistas te piden o nos piden a nosotros que nuestra manera de redactar sea en personal, para que no se note realmente un grado de subjetividad muy alto, ¿no? Yo sé que tú estás haciendo o me lo acabas de decir, que estás haciendo una etnografía o una autobiografía, que también es válido, ¿no? Como metodología, y donde estás muy implicada. Sin embargo, al momento de redactar, como es el ámbito de las ciencias sociales, pues te piden que seas lo más objetivamente posible, ¿no? A pesar de tu implicación. Por eso digo, porque si tú en tu tesis o en tu trabajo de grado, vas a hacer una suerte de narraciones, allí en esas narraciones puedes poner tu punto de vista personal, pero ya en el armazón de todo el trabajo, pues tiene que ser lo más objetiva posible siguiendo el diseño que has armado. Eso tienes que dialogarlo con tu director de trabajo, fundamentalmente. Yo por lo menos te pediría que utilizaras el modo impersonal. Si vas a estudiar literatura, incluso estudiando literatura, que es una disciplina también científica, te van a pedir lo mismo. Ya cuando tengas una madurez intelectual muy grande, ¿no? Y incluso te reconozcan, pues puedes hacerlo también. Yo soy muy amigo de un filósofo catalán que se llama Josep María Esquirol, y el hombre se cansó de escribir ensayos científicos y ahora escribe ensayos filosóficos. Pero ¿sabes que no escribe a título personal? Pero lo hace muy bien y se ganó el Premio Nacional de Ensayo. Entonces, eso también es válido, pero yo insisto que eso requiere madurez, ¿no? Y en principio, lo que debemos hacer es que si ustedes están optando por una carrera que está en el ámbito, ubicada en el ámbito de las ciencias sociales, utilizar todos los instrumentos científicos, ser unos expertos en esos instrumentos, hacer un buen diseño de investigación, aplicar ese diseño y más adelante ya con la experiencia tanto académica como profesional, pues hacer lo que quieran, ¿no? Es como mi comentario, ¿no? Sobre eso, pero muy interesante. Eso, pero se puede someter a un debate académico también. Muchas gracias. A usted. Ahí veo una chica que... ¿Tú de dónde vienes? ¿De qué comunidad vienes? Hola, Hola, encantado de conocerte. mi nombre es Andy, vengo de la sierra, soy de la Comuna Cuna. Ya, pues, felicitaciones. Vea que Soy de Arhuaca. a nivel antropológico hay 1.000.000 de temas por explorar allí en las comunidades indígenas y en la tierra, seguramente. Es un mundo desconocido para mí. Me encantaría algún día, si tengo las fuerzas, de poder conocer algo por allí. Hay esperanza. Ok, hay una última pregunta, Julián. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Iván de los Colinas, soy estudiante de antropología de 8º semestre. Entonces, yo tengo una duda y es con respecto a la consistencia y rigor de la tesis. Usted dice que hay que tener un rigor al momento de escribir y de realizar las tesis, pero la duda mía es que yo soy consciente de mis deficiencias, entonces en ese momento yo siento que puedo ser muy deficiente a ese momento de mantener la rigurosidad al momento de escribir. Entonces mi pregunta es, ¿usted tiene unas pautas o tiene unos consejos para mantener esa rigurosidad al momento de uno escribir una tesis o un artículo o un trabajo en específico? Entonces, Yo creo que el curso de escritura académica, eso es importantísimo. ¿Sí lo tienes allá en antropología? Voy a repetir. Que mi sugerencia es que busques un curso de escritura académica. Yo no sé si en Santa Marta o ahí mismo en la Universidad de Magdalena lo promuevan, porque yo te puedo decir algunas cosas desde las ciencias humanas que es mi fuerte. A ver, dos cosas. Lo primero desde las ciencias humanas.
Y lo primero y lo fundamental es que tú tienes que leer y aprender a leer muy bien y ser muy consagrado en la lectura. Y lo segundo, tienes que hacer un análisis profundo de cada cosa que lees, ¿no? Ir sacando como las ideas principales incluso de cada párrafo y armando con esas ideas y con otros textos que vas leyendo, ir armando como los argumentos sobre un tema que vayas a elegir, ¿no? Y hacerlo de manera organizada, que tú veas que cada párrafo tenga como consistencia y que esté articulado a lo que viene, al siguiente párrafo. Y sobre todo, y yo creo que lo más importante y lo primero que uno debe tener claro es el problema. Hay que tener un problema y una pregunta. Si uno tiene un problema y una pregunta, va a orientarse bien, va a orientarse muy bien. Entonces son dos cosas que deben estar articuladas. Mucha lectura sobre un problema y tener una buena pregunta de investigación. Pero para mejorar la escritura académica, no solamente la inteligencia artificial es importante hoy por hoy, sino sentarse a hacer un curso. Lo segundo, es que yo tuve algunos problemitas de redacción cuando empecé a hacer el máster en educación, porque las ciencias sociales tienen que utilizar muchas fuentes, ¿no? Tienen que utilizar las normas de citación APA. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque se puede perder en ese mar de ideas y de hipótesis que uno encuentra en los artículos. Si yo voy a estudiar filosofía hermenéutica, yo sé más o menos por dónde va y sé cuáles autores voy a trabajar. Voy a trabajar Heidegger y Gadamer y quizás algunos comentaristas sobre esto. Pero en educación, si yo voy a desarrollar el problema del desarrollo de la competencia investigativa en la Facultad de Educación, pues tengo que leer un montón de bibliografía que ya ha hablado sobre eso. Entonces yo tengo unas dificultades para armar de manera lógica, ¿no? los párrafos hasta que aprendí que en la investigación social se procede de manera diferente, ¿no? Uno tiene que prestarle mucha atención a la pregunta de investigación, a los objetivos, al objetivo general y a los objetivos específicos. Y no se puede salir uno de ahí. No se puede salir de ahí. Entonces, mi primer consejo en términos generales es que lea acerca del problema que quieras investigar. Y lea mucho. Tienes que volverte el experto número 1 en ese tema. Y después, Bueno, ya. Muchísimas gracias. a ustedes por la invitación y adelante en su proyecto de trabajo de grado. Muy amable, Julián, gracias. Honrado con tu presencia y va a ser de mucha ayuda para todos nosotros y para los chicos. Bueno, y no dejen de soñar y ojalá puedan ir a hacer un posgrado también en el extranjero. Eso se lo repito siempre, que vayan, que salgan. Sí, hay que buscar las oportunidades, hay que buscarlas, a como dé lugar. Sí, a ti te está invitando a su comunidad de la sierra cuando vengas. Me avisas y organizamos con alguien. Bueno, yo creo que sí, con Jorge vamos cuadrando. ¿Oíste? ¿Oíste? Hasta luego. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Ok. Sí, pero necesito saber. ¿Cómo dejar de grabar?